Buenas noches, buenas noches. Dios me los bendiga. ¿Cómo están, hermanitos? Buenas noches, bendiciones, hermano. Bueno, va a ser bien heterogénea. Hay alumnos de avanzados, medios, y deberían de haber unos alumnos que no los miro, pero que deberían de estar acá. Vamos a ver si no, estos no, yo creo que ni están. Bueno, vamos a dar inicio. No sé si todos me escuchan bien, hermana Alejandra, Carlos, hermana Karen, Luis, Tania. Amén, hermano, si lo escuchamos bien. Amén, hermano. Bueno, esta clase es importante. Ya les digamos un poco, digamos, de historia y lo que ha llevado el testamento conmigo. Manejan algunas de estas cosas. No todo lo que, pero sí tienen alguna idea. La plataforma está todo el material, por lo menos de unas 2 clases, ¿verdad? Para que lo puedan revisar. Para que lo puedan revisar y estoy viendo si busco algunos videos. A pesar no, porque esto es más lo más interesante, ¿no? Digamos, la escritura. Cuando nosotros hablamos de arqueología, tiene mucho que ver la escritura, porque lo que se encuentra en la parte de estatuas y todo eso, muchas de esas son cuestiones arqueológicas. Pero, a ver. Bueno, entonces, cuando miramos la escritura, es una de las cosas más importantes para la arqueología. Y entonces, ¿qué es la escritura? ¿Cómo podríamos llamarle la escritura para estas personas que escribieron hace miles de años? Entonces, vamos a ver, la escritura es un sistema de representación gráfica de un idioma por medio de signos trazados o grabados sobre un soporte. En tal sentido, la escritura es un modo gráfico especialmente humano para conservar y transmitir información. Como medio de representación, la escritura es una codificación sistemática mediante signos gráficos que permite registrar con gran precisión el lenguaje hablado por medio de signos visuales regularmente dispuestos. Obvia, ¿verdad? Excepción a esta regla bastante moderna, la moderna escritura braille,
signos son táctiles, ¿verdad? No son visuales. Siempre son signos de comunicación, pero ¿verdad? En este caso son mediante tacto. La escritura se diferencia de los pictogramas en que estos no suelen tener una estructura secuencial, lineal y evidente. Bueno, vamos a ver nosotros cómo era que empezó el lenguaje, cómo se cree que empezó, aunque entre los eruditos siempre hay discrepancias en este tipo de cosas, pero vamos a ver algunas cosas que podemos creer, ¿no? Esto es muy bueno para los que van a aprender algunas cosas, ¿verdad? De el lenguaje. Vamos a ver, fíjense que hay unos periodos importantes donde se descubrieron bastantes de estas cosas, ¿verdad? Se descubrieron muchas de estas hallazgos, y tenemos 4 periodos que le llaman bronce antiguo, que tenemos que es del 3000 antes de Cristo, del 3300 al 3000, que en Egipto se le conoce como el periodo predinástico, bronce antiguo 1, del 3000 al 2600, dinastía 1-2, bronce antiguo 3, 2600 a 2300, dinastías 3-5, para que es la época de las pirámides, bronce antiguo 3, de 2300 a 1900, primer periodo intermedio, bronce antiguo 4 y medio. Entonces, muchas veces vamos a hablar del bronce antiguo y del bronce medio, que son etapas de que hubieron se hicieron bastantes cuestiones y descubrimientos arqueológicos de esa época. Entonces, esa época, te imaginas, si son 3000 años, ¿verdad? 3000 años antes de Cristo, eso quiere decir que desde ahorita son 5000 años, ¿verdad? Es un montón de tiempo. Debemos de saber que la Biblia, muchos piensan que bajo del cielo apareció nada, ¿verdad? Que aunque sabemos que en el monte Sinaí, ¿verdad? Dios les dio la ley, pero no que todas las escrituras solo haya salido de la nada. Mira lo que dice aquí, la Biblia no apareció así nada más. Creo que nos va a desconectar el internet si desconecta. Ahí nos conectamos después. Me está sonando la UPS. Bueno, la Biblia no apareció así nada más, ni ha sido preservada a través de los años por mera casualidad. Al vivir en un tiempo en que los libros son escritos e impresos podemos pasar por alto el drama fascinante que está detrás de nuestra Biblia. ¿Cómo y cuándo tuvieron su origen los libros de la Biblia? ¿En qué sentido son diferentes estos libros de la Biblia a otros? ¿Cómo se escribieron? Yo creo que ustedes tienen algunas ideas, pero vamos a ir viendo algunas cosas, ¿no? Nuestra Biblia es un libro muy antiguo, pero de ninguna manera es el más antiguo. Descubrimientos recientes muestran que la escritura es un arte bien establecido en muchos países antes de los principios de la nación hebrea en la tierra de Palestina. Los más ejemplos conocidos de escritura se remontan hasta la tierra del antiguo Egipto y la Mesopotamia. O sea que hay muchos que creen, ¿va? Que el hebreo es algo que lo inventó Dios y que es para y que todo, bueno, pues que es el más antiguo de todos. Antes se pensaba así, pero vamos a ver que el hebreo no es el más antiguo. Hay según los hallazgos, los escritos más antiguos que tenemos son la escritura egipcia,
y la escritura mesopotámica. Entonces vamos a entrar un poco a eso. Aquí tenemos un mapa de dónde quedaba Egipto y dónde quedaba la Mesopotamia. La Mesopotamia es lo que se dice entre los dos ríos. Ahí es la tierra que queda entre el Tigris y el Éufrates. Y la luna fértil compone todo lo que es Mesopotamia y Palestina, y ahí es la ruta más fértil que hay. Fíjense que estas dos grandes civilizaciones, es lógico lo que sucede. Se estableció Egipto a la orilla del río Nilo, un río caudaloso, y la mesopotámica se estableció entre dos ríos también, y es el río Tigris y el río Éufrates, que son súper caudalosos. Entonces, en esas dos áreas, miramos donde floreció una cultura, fluyeron cultura, tanto la mesopotámica como la cultura egipcia, y ahí es donde hemos encontrado los jeroglíficos más antiguos que podamos encontrar. Vamos a ver, quiero hacerles una pregunta. ¿Cuántos creían que el hebreo era el idioma más antiguo que existía en la Tierra? Vamos a ver, ¿y cuántos tienen todavía ese concepto? Hablen. Recuerden que aquí estamos aprendiendo todos. Hermano, lo que tenía como una vaga... Oh, perdón. No, lo que tenía como una vaga idea yo es que se decía en muchos escritos de que el hebreo era como un idioma angelical, que por eso se había, porque como supuestamente el pueblo de Dios hablaba hebreo, entonces por eso se consideraba así, pero no tanto de que era el más antiguo. Se imaginen que el idioma, la iglesia cristiana al principio consideró que el griego también era angelical también. Bueno, son cosas que suceden. Sí, hermana Wendy, ¿usted tiene un comentario? Hermano, como creo que Dios estableció, ¿verdad? Su nación, ¿verdad? De un hombre que lo sacó de otra, por así decirlo, de otra convivencia. Creo que entonces no era el idioma más antiguo, sino que ya habían otros idiomas antes del hebreo. Y recuerden que hermana Wendy tiene razón. Parece que Abraham salió de Ur de los caldeos y era una tierra pagana, tanto así que según las tradiciones judías, el padre de Taré, el padre de Abraham, era pagano, hasta era militar, era un alto mando de Nimrod, hasta unas canciones, búsquenlas, Yavim, padre de Abraham. Entonces ahí van a ver que hay muchas tradiciones judías que dicen eso. Ahora, muchos judíos consideran que sí, que el hebreo es un idioma celestial, ¿verdad? Que venía caído del cielo. Vamos a ver qué más podemos ver según los hallazgos arqueológicos que nos han enseñado. Fíjense bien, esta es una tablilla de barro. Vayan poniéndolo como su primer, uno de los hallazgos arqueológicos, ¿verdad? Una tablilla de barro con escritura cuneiforme. Ahora, miren qué interesante lo que hay en esa tablilla, es chiquitita. Si ustedes miran, le cabe en la mano a esta persona. Es más o menos del tamaño de un celular. Pero muy interesante lo que cuenta esa tablilla. Vamos a ver más adelante cómo es la escritura cuneiforme. Es una de las escrituras más antiguas que hay, que está tanto así que muchos la consideran más antigua aún que los jeroglíficos egipcios, algunos otros lo consideran al mismo tiempo. Vamos a ver, esta tablilla babilónica está datada en el año 1750, miren, 1750 antes de Cristo, o sea que tiene casi 5000 años.
de tamaño similar a un teléfono móvil. Se trata de una pieza de arcilla con 60 líneas de escritura cuneiforme típica de la antigua Mesopotamia. Miren qué es lo que dice el texto. El texto comienza así. Casco, casco de caña, Atrahasis. Presta atención a mi consejo, así podrás vivir para siempre. Destruye tu casa y construye una nave. Rechaza las propiedades y salva la vida. Pon en marcha un arca que harás de planta circular con un ancho y largo iguales. Fíjense que aquí esta es más o menos la historia parecida al arca de Noé. Atrahasis, que es un poema también que ustedes lo pueden buscar en internet. Atrahasis era un héroe babilónico al que habla su Dios y sus instrucciones para fabricar la nave que se van detallando en las líneas siguientes. Levántala sobre el suelo, usa cañas, fibras de palma y cuerdas, colocar 3.600 puntuales, distribuir cedillas en el interior, instalar una cubierta, dar capas de betún o brea por dentro y por fuera, colocar un tejado donde poder orar, e incluso se menciona que hay que meter los animales salvajes de 2 en 2. ¿Qué les parece? ¿A qué se les parece esta tablilla, verdad, mesopotámica? Lo que resulta sorprendente es la forma del arca, es redonda. Sí, es lo que pone, ¿no? Subraya Finkel, quien con la información de la tablilla ha podido reducir las dimensiones de la circunferencia, más o menos una superficie de 4.400 cuadrados, 3.600 metros cuadrados y 67.7 metros de diámetro. El alto era de un nindán, unos 6 metros, distribuido en 2 pisos. Entonces, aquí han sacado los detalles de esta arca, que es muy interesante. Tanto interesante como que hay este relato, ¿verdad?, de Atrahasis, como interesante que el arca que hace tiene errores, ¿va? Porque una arca redonda no podría navegar, mientras que el arca que Dios le pone a Noé es un arca navegable y con las dimensiones, más bien los barcos grandes tienen una relación parecida. Creo que la relación del arca es de 6-1 y la relación de los barcos grandes ahorita es de 8-1, o sea, por cada 6 metros de largo es 1 metro de ancho, y los barcos de ahora son por cada 8 metros de largo 1 de ancho. Entonces se ve, ¿va?, que hay culturas que supieron de este diluvio. Tanto así que fíjense que esta tablilla está datada de 1750 antes de Cristo. Esto quiere decir que fue aproximadamente unos 300 años antes de Moisés. Antes de que Moisés liberara a Israel, esta tablilla tiene 300 años antes. Entonces es interesante lo que nos enseña aquí miramos más o menos cómo sería esa arca, ¿no? Cómo sería esa arca, ¿va? Y con brea, por eso sí se parece mucho a lo que está en la Biblia. Entonces, hay otras culturas que tuvieron esto mismo. Ahora, no siempre se escribió, pero resumirlo diciendo, se usaban pictogramas y después se usaron ideogramas. Vamos a ver qué quiere decir pictogramas, después ideogramas. ¿Verdad? Si ustedes miran concreto, puede ser son universales, ¿verdad? Y no dependen del receptor. Usted mira una caladera, ¿qué es lo primero que dice? Veneno, tóxico, algo así, ¿verdad? Entonces, si ustedes miran todos esos pictogramas, todas esas figuras, sirven para darnos ideas que no están queriendo traer. Por ejemplo, está aquí
van a hacer o un hogar. Si una van a aprender bueno, los que somos de otra ahora él a la derecha significa que sabe y muchos de aquí no saben eso. Vamos a ver entonces. ¿Qué quiere decir jeroglífico? Jeroglífico es de un latín tardío, hieroglíficus, y este del griego, hieroglíficos, ¿verdad? De hieros, que quiere decir sagrado, y clufein, ¿verdad? Que quiere decir cincelar o grabar. Entonces, grabar algo sagrado. Entonces, cuando ustedes le dicen el jeroglífico, lo que están diciendo es un grabado sagrado. La actual denominación de jeroglífico se debe al lingüista francés Jean-François Champollion, que fue quien logró descifrar los jeroglíficos egipcios. O sea, el que logró descifrarlos, ¿verdad? Le puso esa denominación que es grabados sagrados. También por similitud son llamados jeroglíficos a cada uno de los signos o glifos que confirman la escritura de algunas antiguas civilizaciones como los mayas, los hititas, que representan las palabras, figuras o símbolos, diagramas, logogramas, pictogramas, ¿verdad? Y no son con signos fonéticos o alfabéticos. Durante el Renacimiento, un jeroglífico era una representación artística de una idea, ¿verdad? O verdad esotérica. Por esta acción también se aplica a cualquier escritura de difícil interpretación o al pasatiempo que contiene un acertijo a través de figuras. O sea que esta palabra jeroglífico ha pasado, ¿verdad? A otras culturas, digamos a los mayas, o alguien cuando escribe medio raro, le dice a la gente, vos lo que está escribiendo son jeroglíficos. Y aquí miramos cómo eran. Aquí en el centro miramos la escritura, ahí nosotros miramos esa escritura y diríamos ¿qué dirá? Tumba de Nefertari, el nombre de la reina escrito dentro de un cartucho, y la escritura en vertical. En este caso la lectura se debe hacer de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Entonces, ¿qué dice ahí? ¿Qué dice esas palabras que miran ustedes ahí? Recitación a Osiris, ante Osiris, la gran reina Nefertari, amada de Mut, bendita. Eso es lo que dice ahí. Fíjense qué interesante que para escribir los jeroglíficos creo que son más de 1000 pinturitas, esas pictogramas, para poder hacer. Se imaginan que nosotros para nuestro alfabeto tiene, bueno, el alfabeto hebreo, griego, 22 letras. Algunos tienen más, ¿verdad? Pero con poquitas, 22 consonantes, con poquitas consonantes, usted puede tener todo una escritura. Pero aquí se necesitan más de 1000 pictogramas para poder escribir algo. Entonces, pero aquí era que eran con figuritas que explicaban. Digamos, si yo puedo ver aquí una figurita, mira, aquí hay una que parecen unas olitas. Acá va unas olitas. Esto siempre, cae siempre en estas del antiguo signo, significan agua. Y aquí está Mut. Está Mut, es eso. Mut es agua. Amada de Mut, o sea, amada del agua. Por eso yo les dije antes que hay un tipo histórico que se llama Senmut, ¿verdad? Como quien dice, sacado, nacido, ¿verdad? De las aguas. Entonces, así era complicado. Se imagina aprenderse ese montón de pictogramas para poder y saber ordenarlos para poder hacer una escritura. Era difícil, los jeroglíficos.
La otra escritura antigua, tenemos dos escrituras antiguas. ¿Va? Si yo les pregunto, escrituras antiguas, ¿cuáles tenemos? Los jeroglíficos y tenemos la escritura cuneiforme. Entonces aquí tenemos lo que es una escritura cuneiforme, ¿no? La escritura cuneiforme es comúnmente aceptada como una de las formas más antiguas de escrita. Según el registro de restos arqueológicos, en 1997 el equipo Hunter Dreyer del Instituto Alemán de Arqueología halló, ¿verdad?, en el Acap, cerca de Ávidos, un conjunto de 300 vasijas y tablillas de arcilla con escrituras jeroglíficas egipcia, datada mediante carbono 14 entre 400 a 3200 años, por lo que posiblemente son los más antiguos documentados, ¿verdad? A finales del cuarto milenio, los sumerios comenzaron a escribir su idioma. Esta escritura, ¿verdad? Sumeria, y se le llama cuneiforme. A finales del siglo IV, del cuarto milenio, o sea, pónganse a pensar casi por el año 3000, los sumerios comenzaron a escribir su idioma mediante pictogramas que se representan palabras y objetos, pero como conceptos abstractos de una muestra de esta etapa se puede observar la tablilla de Kish, que es la que está a la par. Mira. Esta es la tablilla de Kish de 3500 años. Miren lo que escribían. Esta escritura porque antes era, miren, una cabeza, después le dieron vuelta, después hicieron la cabeza de esta forma y después la hicieron con un montón de cuñitas y así evolucionó hasta el 7, miren, hasta la escritura que tenemos en esta foto. Entonces esta es la evolución de la escritura cuneiforme, pero como miran, evolucionó de un ideograma, ¿va? Entonces esta parte de aquí es el idioma que se leía en Mesopotamia, que se escribía en Mesopotamia, ¿verdad? Que era el idioma, lo escribían los acadios, los elamitas, los hititas, ¿verdad? Entonces, y esto dicen que inspiró a los antiguos persas y ugaríticos, o sea que casi todos los que estaban entre los dos ríos, Tigris y Éufrates, escribían de esta forma. Y los de Egipto escribían jeroglíficos. Entonces, así estos dos son las formas de escribir más antiguas que se han encontrado hasta el momento. Preguntas. ¿Tienen alguna pregunta? Si yo les pregunto cuáles son los dos idiomas más antiguos encontrados, ¿quién me contestaría? Ajá. Pues los sumerios tiene que ser uno de ellos, ¿no? Sí, pero ¿cómo se llama? Pero habla de la escritura, hermano, entonces. La escritura sí. Cuneiforme, sumeria. Los jeroglíficos egipcios, creo. Sí, son los dos más antiguos, ¿verdad? Los jeroglíficos egipcios y la cuneiforme sumeria, que acuérdense de quiénes eran los que hablaban eso, los sumerios, los elamitas, y después, ¿verdad? De ahí el alfabeto persa, de ahí sale. Entonces, es lo primero que nosotros tenemos que saber. Ahora, vamos a ver de dónde sale el hebreo, el español, todo el latín. Espero que se mire bien lo que le estoy poniendo. Fíjense que ahí tenemos dos alfabetos. Tengo el alfabeto usado más en el Oriente Medio,
hablando de Oriente Medio, Palestina, ahí por Egipto, Palestina, y aquí tenemos lo que se hablaba, ¿verdad?, en los idiomas acadios, elamitas, y que también los fenicios, esos fenicios andaban por todos lados, porque van a ver que tuvieron influencia de los dos. Miremos acá. Un poquito más grande. Que podríamos decir los idiomas originales de los escritos bíblicos. Si ustedes se fijan, el más antiguo es de 3000 de Cristo, que es esta columna que está acá. Mire cómo se escribía, una cabecita, una casa, mire cómo la hacía. Y antes de eso, dicen que era una casa, era una casita, un boomerang, para puerta, ¿verdad? Miren la lleva, era como una estaca y cosas así. O sea, antes de antes 3200 años antes de Cristo, eran dibujitos como pictogramas, ¿va? Muy parecidos a los jeroglíficos. Dicen que este le llaman idioma de los cananeos. Entonces, estas cuestiones, muchos creen que salieron de posiblemente de los jeroglíficos egipcios. O sea, además que los jeroglíficos para este tiempo eran más elaborados, ¿no? Pero eran, miren, una cabeza, cosas así. Si ustedes por este lado, que tenemos, miren, una culebrita, un ojo, una boca, ¿verdad?, una cabeza, una X, una Y, y estos fueron evolucionando con el tiempo. Tenemos que después tenemos el semítico, 1500 años antes de Cristo. Mire cómo escribían los semitas. Para que los semitas es de donde vienen los israelitas, ¿no? Los semitas, 1500 años antes de Cristo. Este es muy, muy cercano al idioma que posiblemente habló José, ¿verdad? José. Y aquí miramos el fenicio, 1000 años antes de Cristo. De ponerle mucha atención a este fenicio, porque posiblemente de 1000 años antes de Cristo fue el que escribió Moisés. Ya vamos a ver unas cuestiones que se han encontrado. Que dice fenicio, 1000 años antes de Cristo, fue el que posiblemente se escribió, ¿verdad? Escribió Moisés los 5 libros que escribió. Fíjense que después porque es el idioma semítico, porque dicen que el que inventó este alfabeto de aquí, el que lo inventó fueron los moabitas en el Sinaí. ¿Por qué semítico? Porque acuérdense que los moabitas eran descendientes de Lot. Yo tengo mis dudas acá. Para mí que está aquí de 1500, para mí pudo haber sido, y estoy especulando aquí la realidad, ¿va? Pero vamos a ver que creo que traje de un arqueólogo que dice que posiblemente José, porque se ha visto que estos se derivan de los jeroglíficos egipcios, y José estuvo para ese tiempo acá, 1700, 1800, ¿no? Entonces José pudo haber tomado, ¿verdad?, estos jeroglíficos egipcios, han transformado en un idioma alfabético, porque esto ya van a ver ustedes que es un alfabeto ya, no es meramente pictograma, porque pictogramas utilizan 1000, aquí solo se utiliza una cierta
ya para decir todo. Ahora, los fenicios lo llevaron por todo el mundo conocido en ese tiempo. Miren, los fenicios, y este que está aquí, que dice fenicio de 1000 años antes de Cristo, este es el que están escritos, y ya van a ver por qué los digo, es el que posiblemente se escribió el Antiguo Testamento. No es el cuadradito que ustedes miran ahorita. Después los fenicios lo llevaron a Grecia, y en Grecia se empezó, miren, A, B, gamma. Si ustedes se fijan cómo van variando, pero siempre la A, la Aleph, la Aleph, el alfa y el latín, que es la A, ¿verdad? Que es el de nosotros, ¿verdad? Entonces, miren cómo fue en el tiempo, el transcurso del tiempo, cómo fueron cambiando las letras hasta llegar al fenicio, que es el paleohebreo, al griego, ¿verdad? Que es el alfabeto, y el latín, que es alfabeto. Miren que se parecen bastante. Y aquí miramos la otra parte, va la culebra pasó a ser la nu, ¿verdad? El ojo pasó a ser la ómicron. Fíjense bien, la cabeza pasó a ser el alfa. Miremos algunas aquí. La mano, ¿verdad? La I, la culebrita, la nun, Nahash, por eso le dicen ahorita que la culebra en hebreo se le llama Nahash, ¿verdad? Por la culebrita, y es la N, la Eye, la Ajin, ¿verdad? La Ajin, la Omicron para los griegos y la O para nosotros, la boca, la Mou, ¿verdad? Que es la P, ¿verdad? La Pi, y también hay una P o Fe en el idioma hebreo. Y ustedes ahí van viendo, miren, la cabeza de hombre, que es la Resh, por eso Rosh en el hebreo es cabeza, o sea, es el líder, ¿verdad? Tenemos también la cruz, ¿verdad? Que pasó a ser la Tab, la Tau, el símbolo de la cruz. Entonces, si ustedes se fijan acá, esto es lo que sucedió y lo que se ha visto en el tiempo, que el hebreo empezó como semítico, después le llamaron paleohebreo, hasta llegar al hebreo moderno. Vamos a ver. Y así fue también el otro, el lado por este lado, el lado de egipcio, y por el otro lado, el lado acádico, que también, si ustedes miren el lado acádico, en verdad, también miren, y los fenicios empezaron también por ese lado, porque a Fenicia llegaba todo, llegaba lo de Egipto y llegaba de Sumeria, porque los fenicios eran los que se encargaban de los barcos y que andaban llevando todo esto. Y miren que también la escritura cuneiforme derivó en algunas letras, miren. Entonces, los fenicios se les considera que tuvieron que ver mucho en esto. Entonces, aquí tenemos el antiguo, ¿verdad? El semítico, el fenicio, el griego y el lo vamos a comparar con el griego, con el hebreo, perdón. Ahí está el hebreo, miren. El hebreo pasó de la cabecita a una A invertida y después pasó a ese símbolo que tienen ahí, ¿verdad? Que es la Aleph, ¿verdad? La que miran ahí, la Aleph, que es la primera letra del alfabeto. Bien, aquí está cómo se parece el paleohebreo al semítico, ¿verdad? Cómo se parece el hebreo al semítico. Aquí mira la Hei, cómo era. Aquí la tenemos, para cómo fue mutando la Hei. Miren, y aquí, aún en los tiempos de la Biblia, que la flecha azul es la que está escrita la Biblia,
pero también se han quedado algunos vestigios de este alfabeto antiguo, ¿verdad? Fenicio, en la Biblia. Miren la men, ¿verdad? Que es las olitas de agua aquí abajo, ¿verdad? Miren, las olitas de agua llegaron a ser la M o la men para los judíos. Miren, la culebrita llegó a ser la nun para los, miren, aquí está la nun. Tenemos el ojo, la mo, el ojo, y tenemos la agin, ¿verdad? Que es ojo, ¿verdad? Y que pasó a ser, aquí tenemos la, que es la cabeza, la cabeza pasó a ser la rey, y la tabla es, ¿verdad? Bien. Los judíos pasó a ser una tap, ¿verdad? Que aquí está un alfabeto, la parte del no lo veo. Aquí miramos el alfabeto hebreo, solo el alfabeto hebreo, cómo fue evolucionando. Este es el paleo hebreo, el primero. Este es perdón, el primero es el proto hebreo, después está el paleo hebreo, el hebreo antiguo, que este es el hebreo que se han encontrado algunos en este hebreo, cómo fue, pero ahorita les voy a mostrar como este último gradito, más o menos ahí, más tardío, que está acá es posiblemente es en el tiempo de Moisés, David, por acá. Este que dice ley, que es tardío, es el hebreo del tiempo de los macabeos, Fíjense que hay algo bien interesante. Ahí se los voy a mostrar, hay un papiro que está con escritura de esta última del tardío, del tiempo de los macabeos, fue encontrada en Qumran. Y entonces todo está hecho con estas letras más cuadraditas, que aquí ya tiene forma el hebreo moderno, parecido al hebreo moderno, y van a ver que tienen una diferencia. Mire, ya se mira la Led, la Bet, la Gimel, la Dalet, la Hei, la Bab. Entonces ya aquí ya están agarrando su forma final, pero todavía no es así. Pero van a ver un papiro que está con estas letras tardías, pero el nombre lo dejaron con el medio, ¿verdad? Lo dejaron con esto. Acuérdense que para nosotros es al revés, va a tardar el más lejano, el medio del tiempo de Moisés, y el cercano, ¿verdad? Es, el tardío, el temprano es el más antiguo, el medio es el de Moisés, y el tardío ya es el del tiempo de los macabeos, o el tiempo de los esenios, porque ya esta escritura que miran ustedes dice ley, aquel tardío, esta escritura aparece así en los rollos del Mar Muerto. Pero, como les decía yo, fíjense que hay una escritura que está así, pero el nombre de Dios no lo quisieron cambiar, aunque el idioma había evolucionado, dejaron el nombre de Dios siempre con estas letras raras. Miran esta como E al revés, ¿va? En vez de poner esta,
del idioma tardío, menos por respeto al nombre de Dios, le dio miedo. Entonces vamos a ver, y aquí está, miren, el último. Este es el hebreo moderno. Referencia. Ya este hebreo es pueden ver exactamente cómo evolucionado, tanto así que en los pergaminos de Qumran ahí está este hebreo. Pero el que usamos en nuestras Biblias es este que está acá, ¿verdad? Que es un hebreo que es más cuadrado, más bonito. Hay una entre ellos, pero ya es menor, ya hay diferencia. Miren, esta G, como terminó siendo la G, como, ¿verdad? Bien cuadradita, ¿va? Entonces, ustedes pueden ver, viendo que evoluciona, hermano. Y otra cosa que se puede ver, que en aquel tiempo, tanto los fenicios tenían ahorita, van a ver en las que el fenicio tienen una, pero mucho, muy parecido entre ellos. Entonces, ¿por qué todo viene de un rasgo común, ¿verdad? Y ustedes ahí pueden ver bastante. En la presentación, ya en la plataforma. Aquí antes les decía yo, miren qué interesante esto. Dice ahí, el tetragramatón, para los que no saben qué es el tetragramatón, es las 4 letras del nombre de Dios. El tetragramatón, el alfabeto paleohebreo, aparece varias veces en los rollos del Mar Muerto, exacto de los salmos que datan de la primera mitad del siglo I después de Cristo. El texto está en un estilo de letras hebreas de uso común después del exilio babilónico, pero el tetragramatón aparece repetidamente en el alfabeto paleohebreo. Es lo que les decía yo, que el escrito es con un hebreo del tiempo de los macabeos, del tiempo de Esdras, pero el nombre de Dios lo tiene paleohebreo, no lo quisieron cambiar, y es este, miren. Aquí ustedes, hay en ¿cómo es que se llama? Hay unas como más blanquitas, hay cositas así que parecen círculos o óvalos, donde está el nombre de Dios. Y fíjense que todo está hebreo, no el último, el cuadradito, pero ya está un hebreo más moderno, del tiempo de Esdras, del tiempo de los macabeos. Ve el nombre del tetragramatón. Miren cómo se escribe G y Yod. El nombre es Yod. Hey, es el nombre de Dios. El nombre está Yod, está Ba, está Hey. A ver que está la paleo hebreo, está con esta E invertida, con esta letra medio rara aquí que no sé si parece una. Y letra de la manita el manuscrito pero el no está escrito y va a ver ahorita. Ese es el hebreo más cuadrado. Ahí se mira, tal vez no la miran bien.
Ahí está. Y mira ahí, si ustedes la ponen en hebreo ahorita, no. Entonces, el tetragramatón lo dejaron en paleohebreo, o sea, en la escritura del tiempo de Moisés, de David, miren, Yod, Hei, Bat, Hei. Aunque todo lo demás está cuadradito, el nombre de Dios lo dejaron en paleo hebreo. No lo quisieron cambiar. Dios cambiar. Vamos a ver. Mire, esa es la Yod de antes. Miren la diferencia, ¿verdad? Del tiempo de los macabeos. Del tiempo de Moisés. Cuando hablo de los macabeos por los nuevos, el tiempo de los macabeos es antes de Cristo, es como 170 años antes de Cristo. Y el tiempo de Moisés es 1400 años antes de Cristo. Entonces, mire la diferencia. Esta es la Yod en los tiempos de David. Esta es pero esta es la Hei. Miren la Hei cómo va cambiando, ¿va? Es como una K al revés. Esa es la Hei en los tiempos de los macabeos, en los tiempos, ¿verdad?, de Esdras y Nehemías, más o menos en el 170, 300, 400. A ver la Hei, ahora la Hei, vamos a ponerla paleo hebreo. Miren la diferencia. Muy rápido. Ahí está. Miren, muy diferente, va. Entonces, pero en ese papiro está así. Esta es la Vav. La Vav, miren, es como un ganchito, pero alargado. Y miren la Vav, como es, miren, qué fea, es como un 4, ¿no? Porque los estoy enseñando. Y aquí otra vez la G, ¿verdad? Y sí. Para que, ¿verdad? Como el nombre, ¿verdad? Ahí. Hey, Bad, Hey. Ese nombre, hermano, no se parece en nada al hebreo de ahorita, pero así era, y en ese pergamino sale así. Entonces, les voy a poner los tres para que puedan mirarlo bien. Miren, este es el pergamino. Está el Yod Hei. Ahí el primero. Paleo hebreo, tiempos de David, 1100, 1200 antes de Cristo. Con ese escribió la Torá. Y este es el hebreo después de Esdras y Nehemías. Posiblemente esto lo hizo Esdras, lo estilizó y le puso un estilo más moderno. Pudo haber sido Esdras el que hizo esto. Ya para el tiempo de los macabeos ya estaba. Tanto así que ese papiro está escrito en así todas las letras están escritas igual a la segunda línea, solo el nombre de Dios está en la primera línea. Y el aquí, es las tres formas: el paleo hebreo, el hebreo medio, o sea, el hebreo después de Esdras, y el hebreo moderno, el hebreo masorético, ya que esto lo crearon después del año 600, entre 600 y 900 después de Cristo. A ver. Hermano, no creo que no tengan, por lo menos, digan qué piensan,
no creen que es así o ¿qué piensan de esto que les estoy diciendo? Es importante que ustedes como teólogos, ¿verdad? Y estudiantes de teología y que están viendo arqueología, sepan estas cosas. Vamos a ver. Necesito ver, a ver cómo, a ver si han entendido esto de la letra, cómo la escritura ha evolucionado en el tiempo hasta llegar pues a lo que es el hebreo moderno. Vamos a ver, Carlos, ¿qué piensas de esto? Hermano Januario, bendiciones. Amén, hermano. Hermano, para esto de estas letras, bueno, yo ahorita siento como que usted me está hablando en chino. ¿No hay algún vocabulario básico, hermano, donde uno pueda, como así cuando uno le enseñan en la escuela las vocales y las consonantes, donde uno se le haga un poquito más fácil de poder entender estas letras, estas palabras? Sí, ahí en la presentación en los ayer, acuerdan que el objetivo no es enseñarles hebreo, más que el objetivo de enseñarles esto es que miren que así como que miren la evolución del idioma, de la escritura, mejor dicho, de cómo comenzó escribiéndose con cabeza, ¿verdad? Con un gancho, con una casita, y esa casita terminó convirtiéndose en la letra Bet. No sé si me entienden, es como, vamos a ver, ejemplo, les podría dar un ejemplo así un poquito más claro. Digamos, si yo quiero, digamos, lo que pasa es que en el hebreo Bajit se dice casa. Entonces, al principio a usted le mostraban una casa y usted que decía, casa, no le ponían letras, sino que le pintaban una casa y entonces le pintaban un pichinguito y que iba a esa casa. Entonces, era que el pichinguito iba a la casa, o sea, usted iba a la casa, o el perro iba a la casa, pero la casa la dibujaban con algo ahí. Ahora, eso que era casa, ¿verdad? Se terminó convirtiendo en la letra beta. Entonces, ¿por qué? Porque dijeron, porque en vez de poner una casa, hagamos algo. Hagamos que el sonido principal o el sonido primero de esa casa sea una letra. Y todo lo que vaya con ese sonido va a ser una letra. Entonces, en vez de ya no ponían la casa dibujada, sino que dijeron, le vamos a poner que esta casa, y al principio parecía una casa, le vamos a poner que se llame Bet, ¿verdad? Porque Bachit es el nombre de la casa, pero le vamos a poner que se llame Bet. Ya, ese sonido de B, ¿verdad? Entonces, con esa letra ya no tenía que poner una casa para todo lo que sale con beta, ¿va? Con burro y todas las otras, no. Ahora lo que ponían era la letra B. Vamos a ver voy a ver si borro acá para explicárselos con la pizarra. Vamos a ver, ahí puedo poner la pizarra. Voy a dejar de compartir y les voy a poner la pizarra a ver si me entienden así. Vamos a ver. Supongamos que yo soy un paleohebreo allá que en los jeroglíficos y entonces yo quería poner una casa. Entonces yo quería hablarles, hey, casa, pero no lo podía escribir. Entonces, ¿qué les hacía? Les dibujaba una casa. Entonces, ustedes cuando miraban eso decían, hey, casa. La casa empieza con C, ¿va? Para nosotros los españoles. Entonces, bueno, pero alguien pensó,
Oíme, pero entonces tenemos que usar una para casa, otra para... ¿qué otra palabra te empieza con C? Carretera, carro. Entonces, ¿por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no usamos esta casa para que sea igual a esta C? Entonces, dijeron, bueno, la casa es la C, pero no le vamos a poner toda la casita. Vamos a hacer que esto sea la C. Sobre el techito. Techito de acá. Pero dijo alguien, no, espérate que no me gusta así. Más adelante, unos tantos años más, entonces alguien dijo, no, mejor la vamos a hacer más bonita, ¿no? Dale vuelta, se mira mejor así, se parece más, entonces esta va a ser la C. Pero alguien más allá dijo, no, es la más estilizada, entonces la vamos a hacer aquí y esta va a ser la C. Entonces, esto que miran aquí es la evolución de la letra C. Primero era un pictograma para casa, pero después se convirtió en una letra de un alfabeto. Y alguien inventó que solo se necesitaban 22 letras para escribir todos los signos vocálicos, porque acuerda, lo que el que va a hacer un alfabeto tiene que buscar es cuántos sonidos vocálicos hay en el idioma. Digamos, no es lo mismo signos vocálicos en España que nosotros o en Estados Unidos. Digamos, hay gente que aquí antes la obligaban a que dijera Z, Z, pero eso no es un sonido vocálico de los hondureños. La Z es un sonido de España. Entonces, Hermano Januario, no le escucho. Creo que se salió, hermana Tania, Katia. Ok, sí, yo pensé que era solo yo la que...
1, 2, 1, 2, ¿me escuchan? Sí, sí lo escucho, hermano. Vamos a ver, repitiendo, para que no enchivolen. Aquí el objetivo no es que aprendamos hebreo, ni, claro que más o menos les enseño porque muchos de los hallazgos arqueológicos, ¿verdad? Vamos a ver que tienen un paleo hebreo. Entonces les voy a decir, miren estas letras, pero no es lo interesante. No voy a poner cómo es que se llama el video. Uno paga tan caro por estos internet, mano, y siempre están fallando. ¿Me escuchan ya? Sí lo escucho, hermano. Vamos a ver. ¿Entendieron más o menos lo que le quise explicar? Lo importante aquí entender es la evolución de la escritura de una figura hasta lo que fue un alfabeto. Se imaginan que los egipcios para todas las palabras tuvieron que hacer 1000 dibujitos. ¿Por qué 1000? Porque para cada cosa tenían que ponerle un dibujito. Digamos, si querían decir agua, tenían que dibujar el agua. Si querían decir pájaro, ponían. Si querían decir alguien que es en las alturas, un pájaro, ¿verdad? Cosas así. Pero tenían que hacer una gran cantidad de dibujitos, ¿verdad? Es como que ustedes pusieran, voy a la casa, entonces, ¿qué podrían poner? Una figura de una persona. Digamos, si yo quería decir voy a la casa, digamos en jeroglífico, podría ser que tendría que hacer aquí un pichinguito, un camino y una casa. Entonces ahí decía, voy a la casa. O me voy a la libertad en barco. Me voy a navegar los 7 mares. ¿Me entienden? Entonces tenían que poner figuras. Ahora no, ahora lo hacemos por medio de letras, pero que no necesitamos un montón de letras, como el cuneiforme también, que era un montón de cuñitas. Lo que necesitamos nosotros son una cierta cantidad de letras para tener un alfabeto y desde ahí hacer lo que tengamos que hacer. Vamos a ver si esta vez sí entendieron. Ya me quedó claro, hermano. Entonces eso es lo importante. Cuando quieran aprender hebreo, ahí sí le van a quebrar la cabeza, no se preocupen. Sí, ahí sí hay que, pero no, está muy claro, hermano. Es como la técnica que uno utiliza con los niños cuando le enseñan, cuando están en primer grado, que uno le enseña con dibujos, con ilustraciones, para que ellos vayan conociendo las letras. Exacto. Y cada dibujo, entonces, de cada dibujo, a lo que hicieron es agarrar la primera letra. Era casa, hubieran agarrado una C, pero como casa en hebreo es bayit, entonces por eso tomaron la beta, ¿me entienden? Y entonces aquí vemos la evolución del idioma hebreo. ¿Por qué es importante esto, hermano? Para que no se dejen engañar. Miren, esto yo no es para quitarles la fe o
o no, sino para que sepan lo que verdaderamente es el idioma, que el idioma ha evolucionado desde pictogramas hasta acá. ¿Me entiendes? Porque yo hasta no le puedo ir con quién, pero con un teólogo que es amigo mío de la UCRIS, me decía, me empezaba a decir, pucha, pero me decía él, pero a Noé le tuvieron que dar las instrucciones, me dice, y tuvo que haberlas copiado con letras y todo, con alfa. No necesariamente, porque con cuneiforme, o pudo haber sido con el jeroglífico, o también pudo haber sido pero es que el problema es que si Noé hubiera tenido un alfabeto, se lo hubiera enseñado a todas las culturas, porque es el padre de todas las culturas. Entonces, y lo que se ha encontrado hasta ahorita es cuneiforme y jeroglíficos. ¿Entienden, hermanos? ¿Entiende, hermana Tania? Amén. ¿Segura? Hermana Wendy. Sí, hermano, claro. Claro, como el chamelecón. Como el chamelecón. Entonces, ahí está, miren, el paleo hebreo pre-exílico, o sea, antes de que vinieran de Babilonia. El post-exílico, los que ya llevaron Antiguo Testamento conmigo de manejar bien las cosas, ¿verdad? Que es pre-exílico y post-exílico, ¿eh? Y el hebreo moderno, ¿verdad? Que es el hebreo de la Biblia de nuestros días, que ahora no solo está así, sino que no habían, ¿cómo es que se llama? No habían, el hebreo tiene vocales, que ese es otro cambio que se hizo en esto, para que tal vez entiendan cómo era antes. Digamos, esa cruz era An, así le llamaban los egipcios, y esa An es el símbolo de vida. Entonces, siempre que esa An aparece en un jeroglífico, entonces quiere decir vida. Y miremoslo. Miren cómo está aquí. En cada, allá dice, vive Horus, toro poderoso, fuente de piedra, señor de las apariciones, pero donde está An dice vida de nacimientos, ¿verdad? Entonces ustedes miran que donde aparece la mut, esa mut, como lo vive algo, ¿va? Vive el halcón en el símbolo de Horus, entonces dice vive Horus, ¿verdad? Aquí vida repetida, ¿verdad? Vida, prosperidad y salud. Eso significaban las tres cosas, ¿no? Vida, prosperidad y salud. Vida de... Entonces, cuando al leer algún jeroglífico, entonces ya mira que siempre que aparece esa letra TAP, ¿verdad? Es que hay un ¿cómo es que se llama? Un jeroglífico. A esto pudo haber sido uno de los primeros abecedarios. Acuérdense, los jeroglíficos no es un abecedario, es un pictograma, pero alguien, ¿verdad? Que pudo haber sido José, o pudo haber sido alguien, yo siempre he creído, porque vamos a ver una historia de un tipo que dice que José pudo haber sido esto. Entonces, empezarle a dar un valor fonético a cada una, a algunas de las figuras que ellos tenían. Entonces, miren, aquí le dieron, si yo quiero mi nombre, entonces pues, empiezo a buscar las figuras de valor fonético. Miren, Y, la A, la N, miren, la NUN, que es la bolita, ¿va? La U, otra vez la A, la R, la I y la O. Entonces, lo que busco es, digamos, si yo tengo una figura de casa, el valor fonético de casa de la primera letra es K. Entonces, la agarro. Y así sucesivamente. Digamos, para NUN, es el agua, mut. Entonces ahí buscaban el valor fonético de la palabra. Entonces con eso yo aquí escribo mi nombre, miren. Ahí está mi nombre en jeroglíficos egipcios.
Así se escribiría, Januario. Entonces es parecido, así es parecido como alguien empieza a hacer un alfabeto. Y si tenemos un alfabeto de todos los fonemas de una civilización, entonces exactamente para hacer ya un abecedario. Y eso es lo que hacen los lingüistas cuando llegan a esa gente desconocida, que no. Según lo atestiguan abundantes tabletas de arcilla. Fíjense que las primeras cosas en que se escribió fue en piedra y en arcilla, y tiene mucho que ver con la Biblia, porque a Dios le dijo a Moisés, haz, ¿verdad?, tablas de piedra, y ahí escribe. Entonces, según los atestiguan abundantes tabletas de arcilla, la escritura estaba extendida en Mesopotamia cuando menos 3000 años antes de Jesucristo. También sabemos que algunos textos egipcios datan más atrás y han sobrevivido en jeroglíficos, en monumentos, templos y tumbas. Los jeroglíficos son formas de escritura en imágenes basados en un complicado sistema de consonantes. El siguiente paso lógico hubiera sido una escritura alfabética, pero los egipcios nunca dieron ese paso, ¿eh? También tenemos la escritura cuneiforme, o sea, según los arqueólogos no dieron ese paso. Ese paso se dio en el Sinaí, y según los arqueólogos fueron los moabitas. Yo no estoy convencido de eso, ¿verdad? Y lo vamos a ver más adelante. A final del siglo del cuarto milenio antes de Cristo, los sumerios comenzaron a escribir su idioma mediante pictogramas que representan palabras y objetos, pero no conceptos abstractos. Una nueva etapa se puede observar en la tablilla de Kish de 3500 a.C. hacia el 2600 a.C. Los símbolos pictográficos ya se diferenciaban claramente del ideograma original, y al finalizar ese milenio, con objeto de hacer más fácil la escritura, ya eran completamente diferentes. La escritura cuneiforme fue adoptada por otros idiomas: el acadio, el elamita, el hitita, el urrita, el urateo, el eblahita, el luvita, e inspiró los alfabetos del antiguo persa y el ugarítico. Ya poco a poco fue cambiando. Jeroglífico en el disco de Hatshepsut, yo les he mencionado a Hatshepsut, erigido en el templo de Karnak. Aquí hay jeroglíficos y eso no nos indica la palabra. Y aquí miramos unas tablillas de Kish. Es una tablilla de piedra caliza hallada en Tel al-Uaymir, aldea ubicada en la gobernación de Babilonia, Irak, en el emplazamiento de la antigua ciudad sumeria de Kish. Ha sido datada de 3500 a.C. a mediados del periodo de Uruk, cerca del tiempo de Nimrod. Fíjense bien que ahí, miren, hay una mano, un pie, arriba hay unas cuñitas más. Como miramos ahí cómo empezaron con pictogramas, evolucionaron hacia el cuneiforme y después al alfabeto. Aquí está, miren. En alguna parte entre Egipto y Mesopotamia, en la zona de Siria, Palestina es lo que ya conocemos como Israel, algunas personas semitas desarrollaron el alfabeto en un tiempo alrededor de 1750 a.C. Y de este primer alfabeto se derivaron todos los otros. Se cree que el hebreo pertenece al grupo noroccidental de lenguas semíticas y al subgrupo cananeo. Dicho subgrupo incluye también al fenicio, púnico, el moabita y el amonita. Al otro subgrupo de las lenguas semíticas noroccidentales pertenece el arameo, cuya similitud con el hebreo y el fenicio son sumamente evidentes. Entonces, miren qué interesante esto, hermano. Y esto yo creo que va a quedar grabado, aunque no sé cómo una falla ahí, no está grabado. ¿En qué sentido? En que ustedes aquí tienen, ¿dónde creen los arqueólogos que se hizo el primer alfabeto?
dice que fue desarrollado por semitas alrededor de 1750. ¿Quiénes son semitas? ¿Alguien me puede decir qué incluye? Vamos a ver si hay alguien que me puede decir qué incluye los semitas. ¿Qué razas tenemos ahí? Vamos a ver, yo les digo, denme 2 países semitas, vaya, o 2 razas semitas. Démenlas, a ver si alguien sabe. Cuando les dicen semitas, ¿quiénes son los semitas? Vamos a ver. Son los descendientes de Sem, hermano, pero países sí no sé. Ajá, denme 2. ¿Y los mismos judíos? Los árabes y los judíos, hermano. Árabes y judíos. Entonces, también los moabitas. Acuerden que los moabitas eran descendientes de Lot. Entonces también le llaman semitas porque son descendientes de Sem. Ahora, quiere decir, según lo que yo he leído, la mayoría dice que los moabitas que vivían, acuérdense que los moabitas no fueron llevados, no eran esclavos. Entonces, que los moabitas que estaban cerca de Egipto lograron agarrar los egipcios y construir un alfabeto. Eso es lo que dice la arqueología. Pero yo estaba leyendo a un arqueólogo, miren que más o menos dicen que esto se creó por 1750. Hay otros que dicen que fue por 1400. Ahora, hay un arqueólogo que dice que el que creó el alfabeto fue José, dice. José fue aproximadamente 1850, o sea, 100 años antes de que se encuentren los primeros vestigios. Entonces dice él que José, como vivió en Egipto, y José, acuérdense que venía también de la parte de Abraham, de Ur, entonces conocía el arameo y conocía el egipcio. Entonces, él con su inteligencia y con la inteligencia que Dios le ha dado, pudo haber hecho un... ¿Por qué? Porque casualmente ese alfabeto que se hizo ahí cerca de Egipto, en el Sinaí, se parece tanto al hebreo como que se parece al arameo. Interesante, acuérdense que el arameo viene de allá de Ur, de donde estaba Abraham. Y el paleo hebreo viene del Sinaí. Entonces, y tiene mucho parecido. Y qué raro que dos escrituras que se formaron independientes tengan mucho parecido. Si ustedes agarran el arameo y agarran el hebreo, hermano, no los van a saber diferenciar porque son muy parecidos. Entonces, hay un arqueólogo que es uno entre mí. Yo estuve sacando unas clases de arqueología y le pregunté al maestro, ¿verdad qué pensaba de eso? Para de que si José o Moisés pudieron haber creado el alfabeto, y me dijo que no, que para él solo el 10% de los arqueólogos pensaban eso, me dijo, y que el 90% de lo que pensaban es que habían sido los moabitas, los moabitas en el monte Sinaí. Bueno, pero ahí está lo que ustedes tienen que estudiarle más, ¿verdad? Para poder llegar a lo que ustedes van a creer. Pero si a mí me preguntan qué es lo que dice la academia, fueron los moabitas en el monte Sinaí que tomaron los jeroglíficos egipcios e hicieron el alfabeto. Eso es lo que dice la academia. Lo otro que les dije es unos poquitos amigos que piensan que el alfabeto pudo haber sido inventado por José o por Moisés. Acuérdense que Moisés, donde estuvo bastante tiempo ahí en el monte Sinaí y después allá en Arabia, entonces también, ¿me entienden? Pudo haber, pero creo que pudo haber sido más José porque se tuvo que haber inventado un poco antes de Moisés. Entonces, pero ahí están las dos teorías. Entonces, el mejor ejemplo de escritura alfabética primitiva son las llamadas inscripciones protosinaíticas. Miren, protosinaíticas, que eso es las primeras del Sinaí. El Sinaí acuérdense, el Sinaí queda entre Egipto y Arabia, aquella península donde los israelitas ahí viven peleando y se la tomaron y que ahora es parte de Egipto.
Entonces, ya tal vez tengo un mapa ahí. El mejor ejemplo de escritura alfabética primitiva son las llamadas escrituras protosinaíticas. Consiste en un pequeño grupo de dibujos esculpidos en roca que datan alrededor de 1500. Recuerden, fechas, apunten, hermano. 1500 es la fecha. Acuérdense que Moisés, según mis cálculos, según los cálculos de algunos, salió aproximadamente en el 1400, 1450 de Egipto. Entonces, las escrituras que se han encontrado ahí cerca del Sinaí datan de esa fecha, miren, 1500. Estas inscripciones están localizadas solamente a 80 kilómetros del sitio tradicional del monte Sinaí. ¿Qué les parece? La escritura protosinaítica se considera el primer alfabeto consonántico documentado, extendiéndose su uso desde el siglo XVIII hasta el siglo XVI. Miren, siglo XVIII, cerquita de José, hasta el siglo XVI, antes de Moisés. Sus primeros testimonios fueron hallados por William Matthew Finder en el invierno de 1904-1905 en la península del Sinaí. Sus caracteres gráficos son de claro origen egipcio. ¿Me entienden? Miren, egipcio. ¿Dónde estudió José? Egipto. ¿Dónde estudió Moisés? En Egipto. Pero no lo aceptan. Dado que hacia el siglo XVIII a.C., la península estaba bajo el dominio egipcio, pero sus pobladores eran semitas. Esta escritura parece originarse cuando los pobladores de la península de Sinaí toman algunos signos jeroglíficos egipcios y los adaptan para escribir su propia lengua. Comentarios, hermano. ¿Qué piensan de esto que les estoy diciendo? ¿Ah? ¿Qué piensan? Y estas clases tienen que estar pero atentos porque están especiales. Vamos a hablar, hermana Wendy. Hermano, como por la fecha según lo que usted dice que fue en el monte Sinaí, estas pudieran ser escrituras de Moisés, entonces. O de los israelitas cuando salieron de Egipto. Ajá. Eso Sí. es una probabilidad. Acuerden que eso es una probabilidad. Normalmente si le preguntan a un arqueólogo, les va a decir que fueron los moabitas que vivían ahí en la península del Sinaí y ellos fueron los que crearon el alfabeto. Okay. Vamos a ver, Wendy, hermana Wendy, porque usted es maestra. Si usted tendría que enseñarle a alguien de la manera que los arqueólogos dicen, entonces si alguien le preguntara, hermano, ¿dónde fue originaria el alfabeto? Según lo que nos está diciendo en el monte Sinaí, ¿no? ¿Y con quiénes? los moabitas. Los moabitas. Exacto, ese es lo científico. Pero yo algunas veces, ustedes saben como uno siempre tiene ese poquito de la Biblia y de Moisés y todo eso. Entonces, ¿quién mejor va a Moisés con la inteligencia que tenía o José? Yo por eso siempre me gusta cuando oí ese arqueólogo decir que posiblemente José o Moisés crearon el alfabeto, pero no se puede comprobar. ¿Alguien tiene otro comentario? Hermano. Ajá. Es que seguro que escuchaba, usted dijo que existían como 1000 símbolos o pictogramas para los jeroglíficos. Que lo que yo entiendo es como que cada dibujito era una palabra, ¿verdad? Y yo pienso que la evolución del idioma tiene que ver con simplificarlo, ¿verdad? Porque había que aprenderse mucho por cada palabra y entonces como dice usted, ¿verdad? Bueno, esta palabra la represento así, pero después se fueron quedando solo con la letra que le diera el sonido, porque si no, aparte que el vocabulario no era tan amplio antes, los vocabularios se van ampliando. También. Entonces sería mucho más difícil todavía escribir si no existieran estos símbolos que van armando las palabras. Es por eso que antes solo los escribas especializados podían, te imaginas, memorizarse. Si no podemos memorizar 22 letras del alfabeto hebreo, te imaginas memorizar 1000.
¿Te acuerdas cuando estudiamos griego y hebreo? Que nos costaba memorizar las letras del alfabeto griego. Ya se imaginan que les tocara memorizar 1000. Vamos a ver, hermano Luis, ¿qué piensa usted que estudia idiomas también? No, hermano, eso es lo que estaba yo pensando, hermano, pero yo tengo como una pequeña, digamos, duda. No sé si, como estábamos hablando de la evolución de las letras, hermano, pero si nos ponemos a pensar en los idiomas de que existen hoy en día, o sea, cómo se fue dando, cómo creeríamos de que se fue dando forma a todo, hermano, porque si usted se fija, tenemos diversidad exagerada e incluso los chinos tienen ese sistema que le llaman kanji, de que forman una figura y eso es totalmente como una oración. Y ¿cómo se llama? Y creo que ellos todavía tienen como ese sistema así. Sí, si ustedes se fijan, fíjense bien cuál es la teoría. Los fenicios eran los primeros navegantes. Si ustedes se fijan, vamos a ver, el español, ¿cuáles son las primeras letras? ABC. Ajá. Y en el hebreo, las dos primeras. Alfabeta. En el griego, alfabeta. Alfabeta griego, alfabeta, gamma. Y el hebreo es Aleph Bet. Entonces, si ustedes se fijan, y si ustedes revisan todas las letras, van a encontrar muchas similitudes entre el hebreo, entre el griego, el antiguo, y el latín. ¿Por qué? Porque los fenicios estuvieron metidos en todo en el Mediterráneo. Entonces ellos comandaban en todos lados por el comercio. Entonces ellos fueron llevando el alfabeto. Casi en todo Occidente se parece mucho. Por lo menos las letras son iguales. Los sonidos son que son diferentes, ¿verdad? Porque acuérdense que el idioma fue Dios el que lo puso a la gente. Y después, ¿qué va haciendo? Recuerden que cada idioma era diferente, ¿va? De varios pueblos, pero los sonidos tienen similitudes. Entonces, cada quien poniendo su sonido, ¿verdad? En algún signo, algún símbolo. Así es que se va formando ¿cómo es que se llama? El alfabeto. Hermano, disculpe, hermano, pero había como un conocimiento en ese entonces de digamos, un alfabeto como comercial para la gente de negocio de esa época, como quien dice hoy en día, hermano, es el inglés. El inglés es un idioma prácticamente comercial. Si usted quiere hacer negocios en todo el mundo, tiene que hablar inglés para moverse en el mundo. Entonces yo le pregunto, ¿hay conocimiento de que había uno así para los fenicios? Los fenicios eran los que agarraban la carga de Palestina, de los países árabes, y lo llevaban a Europa, lo llevaban al norte de África. Entonces, como los fenicios habían conocido el idioma, ¿verdad?, del Sinaí, entonces los fenicios lo fueron llevando por medio de que el comercio. Miren, nadie se va a poner a aprender cosas si no es por pisto, ¿va? Entonces empezaron debido al comercio, a hacerse. Entonces, ese idioma se quedó en ese sector del Mediterráneo, ese alfabeto, porque ustedes van a ver ya, como dice usted, China, Corea, tienen otra forma, ¿verdad?, de comunicarse. Y cada raza con el tiempo también evolucionó, ¿verdad?, en algunas diferencias. Aún en el hebreo de la Biblia es uno, pero si ustedes van a estudiar hebreo, hermano, a Israel, van a ver que también es un hebreo más, otro rollo. Es así como en el español, que hay de molde y hay de carta, ¿va? Y de carta es un solo lío. Así los hebreos, ¿verdad? Ya el hebreo bíblico es cuadrado, pero el hebreo que ellos escriben ya es un poco diferente. Pero, el hermano dice entonces que era como un idioma universal, algo así. Los fenicios empezaron a mover, y es que miren, todo mundo que tenía que entender a los fenicios. Si ustedes miran, Israel tenía negocios con los fenicios, Egipto tenía negocios con los fenicios,
Italia tenía negocio, entonces por eso ellos regaron ese alfabeto del Sinaí, los que lo regaron fueron los fenicios, debido al negocio. Hermano Januario, perdón, escuchando lo que dice el hermano Luis, tiene lógica porque imagínense que en ese momento para las personas que eran analfabetas y se dedicaban, no sé, a un tipo de comercio o con solo el hecho de tener que ir a hacer compras, ya me imagino que tenía que ser un idioma y una simbología que se pudieran entender todo el mundo. Sí, eso fue lo que obligó y por eso después vemos todas estas similitudes entre el griego, entre el hebreo, aunque mutaron en alguna manera diferente en algunas cosas, pero si ustedes miran, los nombres de las letras son parecidos y así uno cuando estudia idiomas va buscando algunas cosas parecidas entre los idiomas porque siempre hay algo. Claro, ya los que estaban muy al oriente, como ser China, India, ¿verdad? Esos, ya después cuando llegaron cada quien que iba conquistando, ¿va? Cuando llegaron los otomanos, los mongoles, después que llegan los ingleses y ahora los norteamericanos, que todo el mundo tiene que hablar inglés, ¿no? Pues tiene que tener gente que hable inglés y no, se ven aislados del mundo. Esa es la forma de que evolucionan los idiomas. Hermano, pero lo que iba a decir es que usted dijo de los sonidos, que la mayoría son similares, ¿verdad? Y el idioma, la lengua ya está, como dijo usted, ¿verdad? Sí, cuando se confundieron en la Torre de Babel por la construcción de la Torre de Babel. Entonces me acordó a la historia de aquella misionera, que ellos tenían su dialecto, pero que ella les fue creando el alfabeto en base a los sonidos que escuchaba, ¿verdad? Similares a los de otros idiomas. Solo que hay unos que lo tienen como más marcados, por ejemplo, pronuncian más ciertas letras. Exacto, ¿y cuántas vocales dijo ella? ¿Se acuerda que ella dijo que habían 6 vocales? 6. ¿Verdad? Entonces dice, ¿y ahora cómo hago con la sexta? Entonces ¿cómo la escribo? Porque era algo ahí, no hay como algo. Acuérdense que las vocales es cuando no hay interferencia ni la lengua, ni del paladar, ni de nada, sino que salen directas, ¿no? Pero llaman vocales. Entonces los lingüistas tienen que tener un oído para ver cuántas vocales tiene un idioma y después cuántas consonantes, ¿verdad? Porque digamos el hebreo tiene más de 18 vocales, el hebreo, ¿sabía? El griego creo que tiene 7, por lo menos el griego antiguo, el griego koiné, ¿me entiendes? Nosotros lo tenemos 5. Entonces, y así, hay palabras que pronuncian los gringos que nosotros no las tenemos en nuestro vocabulario, en nuestro sistema de sonidos. Bueno, aquí lo voy a dejar, yo sé que pero bueno, yo creo que me captaron la idea, ¿verdad? Me captaron la idea para ir avanzando en las cuestiones arqueológicas, porque vamos a encontrar algunas letras raras ahí que él le puede decir, mira, esto se traduce así, pero lo interesante no es aprender a traducirlo, sino que nos dan un evento histórico importante para la Biblia. Entonces nos vemos la próxima semana, hermano. Que Dios me los bendiga. No sé si hay alguna pregunta o alguna aportación. Lean ya les puse ahí en la plataforma un PDF para que lo miren. Amén, hermano. No, está todo bien, hermano. Solo, como dijo de las vocales de griego, sí, son 7, hermanos. Se recuerda, son 2 suaves, 3 fuertes y 2 que se alargan, de que son la eta y la omicron, y la omega, perdón. ¿Cómo se llama? Y aparte de eso, hermano, una preguntita así cortita antes de irnos. Yo sé que ya todos se quieren ir, pero hermano, cuando se empieza a usar, por ejemplo, si usted se fija, cuando se habla del griego, de que se empieza a escribir en griego, hermano, pero había todavía en esa época personas que hablaban todavía el arameo, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cómo se llama? La oración del Padre Nuestro lo hacen en arameo, ¿verdad? O sea, todavía no se había perdido totalmente los idiomas. Claro, sí, el arameo se hablaba en Palestina, Siria,
Mesopotamia, ellos hablaban arameo, ¿verdad? Pero, ¿acuerdan por qué hablaban arameo? O sea, hace poco ¿quién había conquistado todo el mundo? Babilonia y Persia. Entonces, por eso Hermanos, yo leí ¿sí? en una de las clases, por ejemplo, que el arameo era como algo, como hebreo, pero como popular, que el hebreo era más político, pues, como más, ¿cómo se le puede decir? No, Más sofisticado. el hebreo se dejaba solo para las sinagogas. El hebreo quedó solo para la literatura bíblica, sinagoga. El que hablaba el pueblo de Israel era arameo. Arameo, ajá, como que era lo popular, ¿no? Ahora, si yo les pongo, pero lo voy a hacer la otra semana, si yo les pongo ahorita un libro en arameo y un libro en hebreo, les apuesto que no van a encontrar diferencia. Pero sí hay diferencia, sí hay diferencia. Sí, pero así habíamos escuchado también, yo también, hermano, de que era como muy parecido. O sea, era casi similar uno y el otro, el hebreo tanto y el arameo. Ahora, ¿por qué el pueblo de Israel hablaba arameo? Y todos esos pueblos, les preguntaría, ¿alguien me puede contestar? La hermana Marisa, que ha querido participar y no la han dejado. No, hermano, creo que era como el idioma más común que había, ¿verdad? Ajá, pero ¿por qué? Común para el Medio Oriente, pero ya el griego ya lo estaba desplazando. Miren, siempre acuérdense de que siempre que hay una potencia, la potencia intenta poner su idioma. Entonces, recuerden que habían pasado por Babilonia. Pienso que ese fue lo que estableció cuando este gobernador que lo establecieron. ¿Ah? Babilonia. Acuérdense que los judíos Sí. estuvieron en Babilonia. Entonces, cuando ya vinieron, venían hablando arameo. Venían hablando arameo. Entonces, por eso es que el hebreo solo quedó para la liturgia. Y ya el mundo hablaba arameo. Entonces, todo el mundo hablaba arameo. Después llegó con Alejandro, ¿verdad? Entonces, normalmente en Israel eran trilingües, mínimo. Tenían que saber arameo, tenían que saber griego y muchos sabían latín también, por los romanos. Sí, Jesucristo lo mínimo. ¿Se acuerdan en la cruz? ¿Qué idiomas pusieron en la cruz? ¿Verdad que no se acuerdan? Latín. Creo que era latín, hermano. Ajá. Latín, pusieron en griego. En los tres idiomas, hermano, en los tres idiomas. Sí, en griego, en latín y en hebreo. En arameo, perdón. ¿Me entiendes? Y recuerden que el arameo es bastante parecido al hebreo. Bueno, si no hay preguntas, nos vemos el próximo lunes. Traten de no faltar esta clase. Estas clases son un poco complicadas, no es lo mismo que estar aprendiendo Biblia. Pero vamos a ver algunos aspectos relacionados a la arqueología con la Biblia. Dios me los bendiga, hermano. A dormir. Bendiciones, hermano. Bendiciones a todos. Bendiciones, bendiciones. Dios les bendiga a todos. Dios les bendiga.